¿Qué tal, bendito pueblo de Dios, benditos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? Que la bendita presencia del Todopoderoso, que es su gracia, esté con cada uno de ustedes para que podamos nosotros practicar este bendito camino, que no es por obras, sino por fe y por la presencia de Dios, y podamos tener en todo momento el fruto de paz, esa amistad, esa comunión con el Creador de los cielos y de la tierra, que por su misericordia hoy somos pueblo suyo y hijos suyos, a los que hemos entrado por la puerta del redil. Así, bendito hermano y bendita hermana, yo me he puesto a pedirle a Dios para que me permita en esta hora ser un instrumento con todo temor reverente, día con día, sabiendo que va a haber un juicio y que el juicio empieza por su casa y que Él nos va a pedir siempre y nos va a juzgar de lo que hayamos hablado, sea bueno o sea malo. Así que, bendito hermano y bendita hermana, con ese temor le he pedido a Dios también por todo seguidor, por todo suscriptor, por todo el que daba un seguimiento y ya no lo da más, para que Dios lo humille y lo traiga de regreso, por los que estén predestinados a escuchar esta bendita palabra por este medio, el día de mañana, ya sea por este o por cualquier otro medio que Dios ponga. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 24 del Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Vuelvo a repetir, el Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Hermano y hermana, estamos aprendiendo mucho sobre el fruto y la obra de nuestro Señor Jesucristo, estando Él en carne, pero con su presencia, mientras estuvo en el cuerpo humano. ¿Para qué estamos aprendiendo todo esto? Porque el que quiera seguir su camino y llegar a la vida eterna, debe de andar como Él anduvo, debe de imitarlo, debe de dar un fruto, el árbol bueno, de sanar, de curar, de enseñar, de predicar, de dar testimonio de todo lo que estamos viendo, primeramente nuestro ejemplo a seguir. El autor y consumador de la fe. Así lo dice la palabra, el autor y consumador. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo el que me sigue tendrá vida. Nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Ejemplo les he dado para así como yo hice, ustedes hagan. Vayan a echar demonios fuera, vayan a sanar, vayan a predicar, vayan a enseñar, vayan por los enfermos, vayan por los sedientos, vayan por los hambrientos. Y estamos aprendiendo también, bendito hermano y bendita hermana, la obra que desde el momento en que Dios lo empezó a utilizar, después de haber sido probado en el desierto y que empezó esta bendita obra, vamos a ver que no hay un solo día en todo este Evangelio de San Mateo que Cristo Jesús se haya tomado vacaciones o se haya tomado un descanso. No. Entonces, seguimos viendo. Ayer vimos en el 10.1, que por cierto pido una disculpa por el ruido que hubo. Como yo grabo luego, bendito hermano y bendita hermana, en la mañana, ahorita ya mejor grabé en la noche, y luego tengo que estar acomodando mis horarios porque pues también Dios me permite la obra con los hermanos que están aquí, y creo que en la noche pues es mejor. Así que cuando no se me dificulte este horario de la noche, pues yo lo seguiré dando para que no haya ruidos. Pero sí le pido una disculpa porque pues eran las fiestas de aquí del pueblo donde yo vivo. Jaxicia es una colonia, antes era un pueblo, y pasó la tambora, pasó la basura, y bueno, le pido una disculpa. Espero que se haya oído la enseñanza de ayer. Creo que le dije yo a mi consiervo, al que trabaja en la obra para subir los videos, que si no se alcanzaba a escuchar bien, pues me dijera, si no para repetirlo, pero creo que sí se alcanzó a escuchar bien. Muy bien, hermanos. Ayer veíamos en el 10.1, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad
sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ayer vimos lo que es una autoridad delegada por Dios y por Cristo Jesús, y el único que nos puede delegar esa autoridad es Cristo Jesús. Así que de igual manera, bendito hermano y bendita hermana, hoy una autoridad bíblicamente es un apóstol, un maestro, un profeta, un discípulo, ¿sí? No importa el don que tenga, Dios le ha dado y Cristo Jesús le ha dado una autoridad, no para que se gloríen, no para corromper, no para sentirse superior, sino para esto, fíjese bien, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vuelvo a repetir, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Vuelvo a repetir, para sanar, para echar fuera demonios también, ¿sí? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para echarlos afuera, para que los echen fuera. Ya les dije cómo se puede echar fuera, solamente Dios, ¿sí? Por medio del Evangelio, para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ya concordando, bendito hermano y bendita hermana, que las enfermedades que el médico humano ni la ciencia humana no pueden quitar es la codicia, la avaricia, el rencor, el odio. Eso no lo pueden quitar. Nadie lo puede quitar más que Dios y Cristo Jesús. Porque esa enfermedad la trajo el adversario de Dios, y toda gente que no es hijo o que no es pueblo de Dios tiene esa enfermedad. Y así nosotros debemos de tener misericordia a los que hemos alcanzado por la misericordia de Dios y en el llamamiento celestial de Cristo, y nos ha dado una autoridad porque lo dejamos todo como sus discípulos, porque lo seguimos hombro con hombro, porque estamos practicando el amor y la palabra, porque para que nos pueda dar autoridad se necesita haber tomado mi cruz, se necesita haberlo dejado todo para tener esta autoridad de que y que no me glorifiquen, que no me aplaudan, que no me hagan sentir un Dios, sino saber que soy un sirviente, que esa autoridad que me ha delegado Dios, que es un tamaño espiritual, es para un servicio, es para tener misericordia, es para ir a dar un vaso de agua al sediento, es para ir a ponerle calzado al que no lo tiene, es para ir a vestir al desnudo. Así lo estamos viendo, bendito hermano y bendita hermana. Ahora bien, los nombres de los 12 apóstoles, que pues yo creo que ya todos lo debemos de saber de memoria, ¿verdad? A los que, claro, a los que Dios nos permite estar en este camino. Pero aquí lo vamos a decir, o nos va a decir quiénes son. Ahora, ¿por qué son tan importantes los nombres? ¿Por qué deja Dios nombres? Los nombres, bendito hermano y bendita hermana, bíblicamente en el primer pacto tienen un significado, los nombres que son puestos por Dios, los del pueblo hebreo, más no los nombres de los gentiles, no. El pueblo hebreo tiene nombres que tienen un significado, y pues en el Antiguo Testamento esos nombres se utilizaban mucho para ponérselos. De hecho, usted sabe que un cristiano muchas veces a sus hijos les han puesto Samuel, les han puesto David, les han puesto nombres que son bíblicos. Pero el que pone los nombres es Dios, y tienen un significado de Dios. Si usted quiere investigar, métase y profundice en Google. Yo así también he aprendido mucho los significados de los nombres. Por ejemplo, Pedro era Simeón, que luego se le dijo: tu nombre ya no va a ser Simeón, sino Pedro, que significa piedra, ¿no? Bueno, es uno de los ejemplos que yo le puedo poner. Bueno, entonces dice, primero, Simeón, llamado Pedro. También Andrés, son dos, su hermano. O sea, Pedro y Andrés eran hermanos, pescadores, recuerden. Luego, Jacobo, hijo de Zebedeo. Y Juan, su hermano. Juan y Zebedeo eran hermanos también. Felipe, Bartolomé,
Tomás, Mateo el publicano, que ya vimos cómo fue llamado, Jacobo, el hijo de Alfeo, Lebeo, por su sobrenombre Tadeo, Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también posteriormente le entregó. Bien, 12. Que el número 12, bendito hermano y bendita hermana, es un número también simbólico bíblicamente, un nombre cabalístico bíblicamente. Un nombre, el número 3, el número 7, el número 10, el número 12, el número 40, son números que manejan mucho la bendita palabra de Dios, simbolizando un significado. Por ejemplo, el templo que aparece en Apocalipsis habla de 12 columnas, 12 puertas, son las 12 tribus del Antiguo Testamento, los 12 apóstoles también. De hecho, por aquí tengo yo algo para poder enseñar un poquito también, que es, esto lo conocemos pues la mayoría de la gente, ¿verdad? Llamada la estrella de David, que era el sello del anillo de David, de un rey, y que, bueno, hablando de las 12 tribus, si usted se fija, esta estrella es de 6 picos, a comparación de la estrella satánica, de la estrella del diablo. Y le voy a comentar, porque le voy a decir por qué, ¿verdad? La estrella del mal es de 5 picos, como las que ponen en Navidad y las que pintan en la mayoría de caricaturas y todo eso. ¿Qué significa? Ahorita sigo con esto. ¿Qué significa la estrella de 5 picos? Bueno, quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que Satanás tiene una iglesia llamada de los satánicos, ¿verdad? Aquí no incluyen los impíos y los cínicos que dejaron el camino de Dios y que Dios los dejó con un espíritu engañoso, porque ellos siguen congregándose y ellos no van a una iglesia satánica. Que estamos hablando de gente que no conoce a Dios, que van y van a esas iglesias del diablo. Que también Satanás, como quiso ser un imitador de Dios, tiene un trono, tiene bautizo, tiene Biblia, tiene cánticos, tiene sacrificios, pero humanos. Ahora, quiero decirle que el bautizo, y si quiere métase a investigarlo, yo no le voy a decir mentiras, para que uno pueda entrar a ser pueblo del diablo, y hay un bautizo ahí, acuestan a la gente en el piso, en una estrella, y le ponen las manos así hacia arriba, y los pies también así, y la cabeza. Entonces, esa forma acostada en el piso, usted imagínenselo, un hombre o una mujer con las piernas abiertas, con los brazos abiertos así, como estoy diciendo, hacia arriba, y la cabeza. Si usted se fija las estrellas que pintan, de 5 estrellas, la de arriba es más cortita, y las otras están un poco más largas, significando siempre, simbolizando el mal y el pacto con Satanás. Ahora bien, esta estrella de 6 picos tiene en cada pico dos líneas, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, que representan las 12 tribus de Israel, los querubines, los ángeles del Antiguo Testamento. Yo lo tengo como simbolismo, no adoro. La piedra, que es Cristo Jesús, esa piedra preciosa, y abajo, bueno, así lo tengo, son las arras del Espíritu Santo, el pacto que vino a traer nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Pero vaya, eso simboliza el número 12, bendito hermano, y también 12 apóstoles. Sabemos que Judas Iscariote lo traicionó y quedaron 11. Usted se preguntará, ¿qué pasó, hermano, si se quedaron 11?
En el libro de los Hechos de los Apóstoles nos dice que una vez que los discípulos y los seguidores de Cristo en el Pentecostés recibieron la promesa de Dios del Espíritu Santo y empezaron la obra, ellos dijeron que tenían que ser 12. Y tomaron a 2 que estuvieron desde un principio en el bautizo de Cristo, y 2 que lo siguieron hombro con hombro y que no regresaron para atrás. Porque yo le digo, no nada más fueron 12, fueron varios. Ahí lo dice en el libro de los Hechos. Que los que tenían que tomar, la condición era de que fueran hombres desde el principio, que vieron el bautizo de Cristo, estuvieron y presenciaron, y que desde el principio lo siguieron y no regresaron para atrás. Así echaron suertes y tomó su lugar uno de esos 2. Y se completó los 12. También la Biblia nos habla de 12 baluartes, que son los apóstoles, que es primeramente la piedra que es Cristo Jesús para construir el nuevo pacto, para construir lo que vino Satanás a derribar, y luego una iglesia que dejó Cristo Jesús también de piedra para que otros edifiquemos sobre la piedra principal que es Cristo, pero también sobre la de los apóstoles. Alabados a Dios. Porque yo los utilizo para escribir, para dejar enseñanzas, ¿verdad? Ahí está Pedro, ahí está Juan, ahí está Pablo. Bueno, entonces, ya vimos los 12 apóstoles. Aquí está. Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por el camino de los gentiles no vayas, y en ciudad de samaritanos no entren. Bueno, ahorita le voy a explicar por qué. Primero vamos a meditar. Jesús como rey, como autoridad, como cabeza, se le dice Señor. Señor significa la palabra amo. Todo el que quiera seguir a Cristo Jesús debe de tener el conocimiento y la plena certeza que el pacto es humillarnos y ser obedientes. Ahora, les dio instrucciones. Esto es muy importante. Yo alguna vez preguntaba y pregunto, y le hago esta pregunta a usted. ¿Cómo metería usted 5 elefantes en un Volkswagen, en un bochito? Que el bochito es conocido a nivel mundial. Ya no lo fabrican, pero lo fabricaron. ¿Cómo metería 5 elefantes? Bueno, muchos dicen imposible. Elefantes de verdad, no de juguete. Imposible. Bueno, la contestación es siguiendo las instrucciones. Le pongo otro ejemplo también. Alguna ocasión, hace mucho tiempo, por los años de 1800, fue un mecánico reconocido a comprarse uno de los primeros carros de la Ford, porque la Ford es uno de los primeros carros que salieron, y lo fue a comprar, carro del año en aquel entonces, y salió por un camino vecinal rumbo a otro pueblo. Se le descompuso el carro y él dijo, ay, pues soy mecánico, estudiado. Se bajó y estuvo como 4 horas sin hallarle y sin hallarle. En eso ve una limusina Ford también que viene y se estaciona delante de él. Se baja un señor de pipa y guante, rico, millonario, con sombrero, con guantes, y le dice, ¿le puedo ayudar en algo, amigo? Y él por dentro murmuró y dijo, este ricachón, ¿cómo se atreve a decirme que me puede ayudar? Y yo siendo mecánico. Dice, pues mira amigo, yo acabo de comprar este carro, soy mecánico, tengo 4 o 5 horas aquí parado, no le hallo, ¿me permite? Adelante. Se quitó los guantes, ya el cofre estaba abierto, se metió, en menos de 3 minutos movió algunas cosas y le dijo, dele marcha.
Le dio marcha y el carro arrancó. Entonces el mecánico se bajó extrañado y le dijo, ¿quién es usted? Y le dijo, yo soy Henry Ford, el que hizo y diseñó este carro, y yo sé cuáles son sus fallas. De igual manera, nuestro creador es Dios. Es el que nos diseñó, es el que nos cableó, es el que nos hizo para una obra. Así que bendito hermano y bendita hermana, cuando yo estuve sin instrucciones en el mundo, sin la cabeza que es Cristo, pues andaba como oveja perdida, andaba engañado, andaba por un mundo de mentira. Pero gracias a Dios vino y me dio el conocimiento que Él me había hecho y que yo iba a funcionar bien para trabajar en su obra, que Él me hizo para servir, que Él me hizo para amarlo y para amar al prójimo. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad? Recibieron instrucciones a los 12 y les dijo, y deben de ser sumisos. Ahora, por el camino de los gentiles no vayan y en ciudades samaritanos no entren. Esto es muy importante, bendito hermano y bendita hermana, el por qué, si Cristo Jesús es la piedra angular. Cristo Jesús vino también por uno que no era su pueblo, que éramos los gentiles. Entonces, el por qué no les permitió ir. Por dos razones. Una de ellas la vamos a ver en el versículo de abajo. Pero la otra razón es que el camino todavía no estaba preparado. Cristo Jesús vino a adiestrar, a enseñar, para que una vez que Él muriera y derramara su sangre en el sacrificio, entonces pudiera venir la salvación al mundo. Porque si Cristo Jesús todavía no era sacrificado, todavía no venía el Espíritu Santo. Todavía no estaba preparado para que fuéramos a todo el mundo o para que ellos los mandara a todo el mundo a predicar también a los que no eran su pueblo. Ahora, la bendita palabra también nos enseña, por esa razón, bendito hermano, dijo no vayan a los gentiles ni a los samaritanos. ¿Quiénes eran los samaritanos? Pues un pueblo que se catalogaba como gentil. Un pueblo que en el Antiguo Testamento pues viene una historia de un monte de Samaria que pues el pueblo en el tiempo de los reyes era pecador, practicaba el pecado, un rey que compró que se quedaron ahí impíos, inicuos, y pues ahí nació pura gente inicua. De hecho, los judíos y los samaritanos eran enemigos. No, tenían doctrinas diferentes, ¿sí? Pero eran también judíos, samaritanos, una raza mezclada, también no pura de hebreos. Entonces, vemos también la enseñanza de la samaritana, ¿no? Cuando Cristo Jesús pasa por Samaria y cuando Cristo Jesús le pide un vaso de agua, le dice, ¿cómo siendo tú judío me pides un vaso? Judío, pues no se hablaban. De hecho, cuando de Jerusalén a Galilea iban los judíos, no pasaban por Samaria, la rodeaban. Pero bueno, ahí está. No vayan a los gentiles, ya le dije por qué, ni a Samaria. Porque todavía no viene mi sangre, todavía no viene esto. Ahora, bueno, dice entonces. Y aquí dice, sino ir antes a las ovejas perdidas a la casa de Israel. Ir antes. Ahora, la bendita palabra dice, bendito hermano y bendita hermana, que el evangelio de salvación primeramente fue para los judíos. Fue primeramente para las ovejas perdidas de Israel. Esa tierra que Dios les heredó, la tierra de Canaán, que hoy se llama Israel, y que estaban perdidas, porque estaban también como ovejas sin pastor. Ahorita le voy a dar un resumen del por qué estaban perdidas la mayoría de ellas. Pero antes de eso, vamos a analizar esto. Dios es un Dios justo, bendito hermano y bendita hermana. Yo antes no entendía el por qué primeramente vino a su casa, y los suyos no le recibieron, porque así lo dice en San Juan 1:2.
primeramente vino a su casa y los suyos no lo recibieron, la mayoría. Pocos siguieron a Cristo Jesús, de la circuncisión. Ahora, ¿por qué primeramente a Israel? ¿Por qué? Bueno, bendito hermano y bendita hermana, desde que entró el pecado al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos los hombres pecaron, Dios se alejó y vino la maldición a todos los seres humanos y a los que estábamos predestinados por Dios para nacer con la presencia de Dios. Se acabó. Ahora, Dios al ver eso, escogió un hombre llamado Abraham, cuando en la tierra no había conocimiento de Dios. Nadie sabía de Dios. Hizo un pacto con él, como ya lo sabemos. Este hombre fue obediente y Dios sacó toda una descendencia de sus lomos. Todo un pueblo de sus lomos, con Sara y con el hijo de la promesa. Nace todo el pueblo, ahí está la genealogía que ya estudiamos en Mateo. Nace todo el pueblo judío, todo el pueblo hebreo, de los lomos de Abraham, y se les da la circuncisión. ¿Para qué hizo Dios eso? Para dejar una plataforma preparada y regresando la salvación a todos los seres humanos por medio de un pueblo, y dejar una ley, dejar profecías, y para que viniera nuestro Señor Jesucristo nacido en carne. Entonces, si este pueblo lo utilizó Dios en guerras, en historias vivas, para traernos la salvación, ¿cómo no iba Dios primeramente a venir al primer pueblo que utilizó? Pero muchos no creyeron. Ovejas perdidas, ¿por qué? Sí, cuando vino Cristo Jesús estaba el templo, hacían sacrificios, iban a las sinagogas, escuchaban palabra. Porque quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, después de el tiempo de los reyes, después de que el pueblo fue llevado a Babilonia 70 años, y después de que ese pueblo murió en Babilonia y salió los hijos de los que murieron ahí, y que Dios nuevamente estuvo con ellos en el tiempo de Esdras, de Nehemías, que son los que Dios utilizó para erigir el segundo templo. Bueno, hubo un tiempo de profetas, hubo un tiempo que pero el pueblo siempre estuvo inclinado a la rebeldía, en todas las épocas, desde el tiempo de los jueces, desde el desierto. Ahora, Dios, fíjese bien lo que le voy a decir, 375 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo, el Salvador que Dios mandó, Dios se alejó del primer pueblo. Durante 375 años no hubo profetas, no hubo palabra, no hubo nada. Conocida históricamente como el helenismo, y entregado ese pueblo de Dios a 5 imperios durante ese lapso de tiempo de 375 años. Los últimos 2 imperios, el griego y el romano. Un silencio. Ahora, muy poco remanente buscaba sinceramente a Dios, como Tomás, como María, como José, como Pedro, como Juan. Eran muy pocos que sabían que los fariseos eran hipócritas. Eran muy pocos los que esperaban. Pero aún así, Dios y Cristo Jesús mandaron a sus discípulos también a practicar con el primer pueblo la obra de sanación, la obra de expulsar, la obra de amor, la obra de salvación. Y los mandó de 2 en 2, también primeramente a los 12, y les dio autoridad. Bueno, ahí está. Sino ir antes a las ovejas perdidas. Ya le dije por qué perdidas, ¿verdad? Porque hubo un silencio, Dios se alejó, y una ovejita sin un pastor, una ovejita sin Dios, nada es. Dice, y yendo,
dice Cristo, y yendo ustedes, predicar. Aquí está la obra nuevamente. ¿Para qué fuimos comprados, hermano? Para sacar demonios, para ir por los enfermos, para misericordia quiero. Esa es la verdadera obra. No estar con un traje en los dominguitos, no estar engañando a la gente. No, 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 no. Eso, la gente está engañada el día de hoy, la tienen engañada. Eso no es la obra de Dios. Esa es la obra del diablo. Ahora, predicar. ¿A quién? A los hambrientos, a los... Cada cual, todos los días, a las ovejas predicar, enseñar lo que yo les enseño. Decir, el reino de los cielos se ha acercado. Predicar como Juan el Bautista. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y si usted no cree en el Evangelio y no se arrepiente, no puede tener la bendición de tener a nuestro rey como cabeza, como rey, como gobernador. Arrepiéntase. Claro que no nada más es predicar y decir arrepiéntate, no, hay que saber la palabra. Ahora, y también para poder hacer esta obra, necesito que se me dé autoridad, porque hoy la mayoría son puestos por los hombres, tienen diplomas de escuelas teológicas dadas por el hombre, pero no con el sello del Espíritu Santo. Como dijo Pablo, apóstol de Dios y de Jesucristo, no por hombres ni de hombres. Gálatas capítulo 1, ahí lo dice. No de hombres ni por hombres, sino de Dios y con el sello del Espíritu Santo. Entonces, ahí es que Dios me da autoridad, porque cuando me da autoridad, puedo ir a predicar la verdad. Y puedo ir a predicar y decir, arrepiéntanse, porque ya está aquí el Rey, porque ya llegó las buenas nuevas de salvación, ya tenemos vida, ya tenemos su sangre, el nuevo pacto se ha acercado. No dice, ya está aquí, se ha acercado es porque Cristo Jesús tenía que ir a culminar su obra y terminarla en la cruz, como cuando al Padre le dijo en la cruz, Padre, exhumado es. Ahora regrésame la gloria que yo tenía antes de venir aquí. Exhumado es. Y Jesús se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Y una vez que dejó su obra, entonces apareció y dijo, ahora sí, vayan a los gentiles, vayan a todo el mundo, vayan y prediquen, porque ya está el reino de Dios aquí. Entonces, se ha acercado. Y aquí otra vez vemos la obra. Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dar por gracia. Pero vamos a profundizar esto que mucha gente no entiende, bendito hermano y bendita hermana, porque la bendita palabra es espiritual, y este lenguaje es espiritual, este lenguaje no es a la carne. Y como dicen Hebreos, el espiritual acomoda y sabe acomodar mediante la presencia de Dios lo espiritual. Primeramente, sanar enfermos. Todos los seres humanos están enfermos porque ya le dije, bíblicamente, las enfermedades que un doctor, ni la ciencia humana, ni la tecnología puede curar, es el daño que trajo el diablo en los corazones. Odio, envidia, avaricia, rencor, milicia, malicia, bélicos, etc. Eso no lo puede sanar ni la psicología ni la psiquiatría. El alcoholismo, la drogadicción, etc. Y digo, unado todo, todo, porque podrán salir de una cosa con mucho sacrificio, pero un corazón totalmente sano, nadie, nada más hay uno. Ahora bien, a nosotros, como a los discípulos, se nos ha dado autoridad para ser sirvientes de Cristo Jesús. Y me ha enriquecido, me ha llenado la canasta de medicina, de peces y de pan, para ir a dar por gracia lo que recibí por gracia, porque Dios me permitió estar también
enfermo y con todo este fruto, para que una vez que me llamó y me dio una forma y me sanó, como le he puesto el ejemplo de la laguna, de la lancha, del salvavidas. Y recuerde, bendito hermano y bendita hermana, no habla de enfermedades físicas. Las enfermedades físicas, un doctor me las puede curar. También Dios puede curarlas, pero primeramente habla de las del corazón. Recuerde, San Mateo 25, el juicio final, que empieza por la casa de Dios, por los que fuimos comprados, por los que se nos dio autoridad para ir a servir a Cristo y dar un fruto. ¿Qué le va a decir Cristo Jesús a los de su izquierda? Porque cuando me viste hambriento, porque cuando me viste enfermo, porque cuando me viste sediento, porque cuando me viste descalzo, cuando me viste huérfano, no me diste un vaso de agua, no me visitaste en la cárcel, no, Señor, ¿cuándo? ¿Cuándo te vimos y no hicimos eso? Porque cuando se lo hacías a cualquiera de estos más pequeños que tú, que son los que necesitan nuestras vidas, la iglesia, que es un instrumento que utiliza el Señor para ir a dar este fruto. Por cuanto no se lo hiciste a ellos, tampoco me lo hiciste a mí. Entonces, ahí está, bendito hermano, sanar enfermos. Todos están enfermos. Ahora, ya, como limpiar leprosos. Ahora, recuerde que le hablé de la lepra y le he hablado de la lepra, qué simbolismo tiene en la Biblia. Y lo repito rápido. La lepra en el Antiguo Testamento era una enfermedad de muerte. Había lepra también que no era de muerte, pero había lepra que era de muerte. Ahora, la lepra representa el pecado, porque Satanás se le llama homicida. Se le llama el que vino a traer una muerte, espiritualmente hablando. Entonces, espiritualmente nosotros teníamos una enfermedad llamada pecado de muerte. Y así está la gente. La gente que no es cristiana, la gente que no conoce a Dios, está enferma, tiene lepra, tiene una enfermedad de muerte. ¿Cómo voy a limpiarla? El único que puede limpiar el pecado y resucitar muertos a su nombre y gloria es Cristo Jesús, con el Evangelio de la salvación. Porque en el momento que el Evangelio de la salvación, por medio de un representante veraz y fiel a Dios, que tenga el Espíritu Santo, entonces hay una combinación de la palabra con el Espíritu Santo para convencer de pecado a esa persona y por voluntad propia decida apartarse y ser sanado y ser resucitado. Pero para ello se requiere obra. Para ello se requiere obreros que digan, heme aquí, mándame aquí, yo voy. Se necesitan obreros que hayan dejado sus redes, sus barcas, sus casas, sus padres, sus negocios. Ese es el precio. Bendito hermano y bendita hermana. Ahora, limpiar leprosos, resucitar muertos, ahí está, con el bautizo. Resucitad muertos con el bautizo. Muchos piensan, ¿verdad? No, mira hermano, yo le voy a decir una cosa. Sí, también se puede resucitar físicamente, claro. En el Antiguo Testamento, también Elías fue un instrumento para resucitar al hijo de una mujer. También en el Nuevo Testamento hay resurrecciones físicas, sí, también, pero todo como una sombra de lo que iba a venir. Porque hoy, bendito hermano y bendita hermana, recuerde que vimos una cita bíblica cuando uno de sus discípulos le decía a Cristo, Señor, déjame que vaya y entierre a mi padre y luego vengo y te sigo. Digo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Cristo Jesús cuando vino dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo estaba muerto. Mi espíritu estaba muerto. Estaba dormido. Yo era un ser de carne.
Como dice en San Juan capítulo 3, lo que es nacido de carne, carne es, lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Por medio del amor de Dios, de Cristo, y por medio de un instrumento que Dios mandó a mi vida, recibí esta palabra de vida para entregar mi vida a Dios. Y en el momento que acepté el pacto del Todopoderoso por medio de Cristo y por medio de la Iglesia, en ese momento Dios, así como resucitó a su Hijo y no lo olvidó en la muerte, así de igual manera Cristo Jesús me resucitó el espíritu que estaba muerto. Y en ese momento empecé a buscar las cosas que no son de carne, sino que son espirituales. Porque para poder tener acceso a estas riquezas, se necesita ser un ser espiritual. Que Cristo Jesús me haya resucitado por medio de una iglesia fiel que trabaje todos los días. Echad fuera demonios. Yo le digo y le vuelvo a repetir, nadie tiene la capacidad de echar fuera demonios si Jesús no me da la autoridad. Y los demonios saben perfectamente bien quiénes tienen autoridad delegada por Jesús y quiénes son charlatanes. Yo le ponía un ejemplo en Hechos de los Apóstoles, de gente que quería echar demonios y dijeron: a Pablo conocemos, pero tú ¿quién eres? Entonces, el diablo y Satanás saben quiénes tenemos la autoridad, la presencia de Dios. Y hay dos maneras de echar demonios, le voy a explicar dos maneras, en el cristianismo. Una es a los gentiles. Yo no puedo ir con un gentil, yo no puedo ir con un publicano, yo no puedo ir con una persona que esté endemoniada, que son todos los seres humanos que no están en este camino, a decir: sal demonio. No, ahí solamente hay una forma de poder echar los demonios de esas personas: el Evangelio. Llevar el Evangelio. Y si esa persona acepta el pacto, en el momento en que toma su cruz y se bautiza, en ese momento Cristo Jesús está abogando, ofreciendo su sangre al Padre, en ese momento, y rogándole: Padre, esta persona que se le acaba de predicar el reino creyó en mí, así que aquí está mi sangre para que descienda tu bendita presencia en su vida y resucites el espíritu de esta persona. En ese momento los demonios, cuando ven que desciende el Espíritu Santo como paloma, en ese momento salen. La segunda forma de echar demonios. Un cristiano, bendito hermano y bendita hermana, que ha sido llamado y ha aceptado el pacto, la palabra de Dios dice que el pecado paga un salario, el pecado con conocimiento, el pecado ya con un pacto, el pecado que yo sepa un mandamiento de Dios y haga lo contrario. Ahora, Satanás y los demonios saben perfectamente bien que no pueden entrar nuevamente a esta casa mientras esté Dios aquí y Cristo Jesús. Y para poder tener a Dios y a Cristo Jesús cada día, debo de guardar todos los mandamientos, con temor y temblor. Si yo me descuido y tropiezo, se me sale, y en ese momento los demonios tienen autoridad y saben que pueden entrar. Pero si yo no practico el pecado y ya pequé, y hay algún hermano que me ame, como dice la palabra, y va, y en el nombre de Cristo Jesús me reprende, para que yo me arrepienta, entonces, si yo me arrepiento, pueden orar por mí para que el diablo o el demonio salga, y de igual manera, con un arrepentimiento genuino, con la oración de santos y con la oración de esta persona que se ponga en cuentas con Dios, vuelve a salir y vuelve a entrar Dios.
Porque ya le dije, bendito hermano y bendita hermana, la Biblia no son fábulas. Es el único libro que tiene la verdad. Las fábulas y los que no creen que hay demonios y que hay espíritus que habitan dentro de los seres humanos, no creyeron a Cristo, no creyeron en la verdad. Y ¿cuál es la obra de Satanás y cuál es la obra de estos espíritus? Mantenerme alejado de Dios, mantenerme en una obra que me da a cambio lo temporal, lo que va a desaparecer, pero que me prohíbe acercarme a las cosas de Dios. Muy bien. Dice entonces, limpiar, echar fuera demonios, y de gracia recibieron, dar de gracia. De gracia. Aquí la gracia es el poder de Dios. ¿Cómo recibí yo el poder de Dios? ¿Por obras? ¿Porque me portaba bien? Nah, yo era un pecador. Dice que nosotros no fuimos salvados por obras, sino por gracia, o sea, inmerecidamente. Un favor inmerecido. Por medio de Cristo Jesús. Pero no lo merecíamos. Ahora, de igual manera, si yo no lo merecía, ¿cuál es el mandamiento? Toma tu cruz, sigue a Cristo, deja todo para que hagas esta obra y para que vayas con los pobres, con los muertos, con los enfermos, con los endemoniados, y dalo gratuitamente. Porque también la gracia de Dios fue gratuitamente. Dalo, da tu vida. Y para poder dar este fruto de sanar enfermos, de ir por los leprosos, de enseñar, de predicar, se necesita una consagración. Se necesita la cruz. Se necesita estar a los pies de Cristo los 365 días de cada año, en todo horario, concentrados a apacentar a su rebaño. Ahí está, bendito hermano y bendita hermana, primeramente el ejemplo de los primeros que Cristo Jesús escogió. ¿Usted cree que Cristo Jesús es diferente el día de hoy? No, sino Satanás se ha metido a engañar y a torcer las escrituras para enseñar un cristianismo y engañarlos, el cual no lleva a la vida eterna. Ahora, fíjese bien lo que dice aquí, vamos a aprender algo muy importante. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Como los envió a enviar el Evangelio a la sierra, a aldeas, y así de igual manera. Bendito hermano y bendita hermana. Fíjese bien. Hoy, a los que hemos tenido un tamaño espiritual, no sabemos a dónde nos vaya a mandar Cristo. Yo le voy a dar un testimonio para profundizar bien esto. Cuando a mí Dios me permitió adiestrarme para la batalla y me discipuló y me permitió practicar su obra de amor durante un tiempo, pues yo tenía en mente regresar a una construcción que Dios me había permitido hacer antes de que fuera yo cristiano. Un salón de fiestas infantiles que yo tenía y que se rentaba, y yo decía, voy a quitar ese salón y voy a salir a toda la colonia que está ahí a predicar y a traer gente, y lo voy a dejar para una comunión, una consagración, para congregarnos. Y me dijo Dios, cuéntame tus planes. Todo lo que es nacido del Espíritu no sabe de dónde viene el Espíritu ni a dónde va. Todo el que es nacido del Espíritu así es. Yo también recibí el Espíritu, sé que vino de arriba, pero ¿de dónde? No sé. ¿Y a dónde me va a guiar? Tampoco sé. Así que cuando Dios me permitió estar preparado y me trajo aquí, tenía otra obra para mí. Tenía otros pensamientos. Me mandó con gente pobre, me mandó al estado de Hidalgo,
me mandó a otro lugar. Y nunca pude llevar a cabo. Sí, el predicar en la colonia, claro que sí, cuando Dios me estacionó aquí. Y ahorita la congregación está aquí, ya, gracias a Dios. Pero anteriormente no fue así. Ahora, así mandó a sus discípulos, sin saber a dónde iban, les dio autoridad y Jesús los mandó. No iban a donde se les pegaba la gana. Primeramente fueron a las ovejas perdidas, como ya lo vimos. Ahora, cuando dice, no lleven, no se provean de oro ni de plata, aquí va a dar mucha enseñanza, bendito hermano y bendita hermana. Mire, me voy a adelantar un poquito. Muchos falsos representantes, como Armando Alducin, que está en congregaciones de prosperidad y que fue un hombre de bien en su momento, pero fue arrebatado, que está en enlace hoy, que antes predicaba el diezmo, porque ahí tengo prédicas de él, y hoy predica que el diezmo no es bíblico. Digo, así son todos los que han sido arrebatados, ¿verdad? Pero eso sí, ¿sabe por qué predican? No, el diezmo no. Ay, qué bonito, voy a ir a esa iglesia. Pero por otro lado le sacan más. Y le roban más. Y los engañan más. Porque enlace, por ejemplo, es una iglesia de Satanás, son multimillonarios. Lo que es enlace. Lo que es pare de sufrir. Pero bueno. Aquí vamos a ver citas bíblicas sobre lo que el pueblo de Dios, que es enseñado y que recibe bendición por parte de una iglesia, el conocimiento que Dios nos da. Dice, no se provean de oro, ni plata, ni cobre de vuestros. Y también quiero aprovechar, porque también hay iglesias hoy que mandan que a Estados Unidos, misioneros, que a ciertos lugares mandan misioneros, que a la India, pero los mandan a hoteles de 5 estrellas, en los mejores restaurantes y con dinero. Claro, ya, y no los manda Cristo, porque ellos escogen dónde. Bueno, dice, no lleven tampoco ni alforja, ahorita vamos a ir a lo que le acabo de decir, paciencia. No lleven ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, o sea, está hablando de ropa. Ni calzado. No lleven 2, no lleven maleta de viaje. Ni tampoco lleven otro bordón. Porque, fíjense en lo que dice, porque el obrero es digno de su alimento. Le explico. A este servidor, que Dios ha permitido utilizarme. Algunas ocasiones cuando me utilizó para ir al Carmen, en el estado de Hidalgo, aquí en el país de México, un estado que se llama el estado de Hidalgo, colindante con la Ciudad de México, 1:30 de aquí en coche. Yo no llevaba más que para lo necesario, porque ni tenía para el pasaje de ir y de regreso, no para más. A veces no llevaba ni para un refresco, no tenía. Dios me empezó a mandar 3 veces a la semana y tenía que llegar ahí como a las 11 o 12 de la mañana y salir de ahí como a las 6 de la tarde. Palabra todo el día, con descansos de media hora, todo el día. Cuando yo llegaba, siempre tenían, humildemente o como usted quiera, comida, desayuno y comida. Gente pobre. Ahora, lo recibía yo, a veces los ayudé también más adelante, pero lo recibía yo en el momento, porque aquí dice que el trabajador, el obrero, y nos habla de obrero de sirvientes, es digno de recibir alimento físico, porque el espiritual lo recibo por mi Señor. Y aquí habla del alimento físico, y de igual manera, la bendita palabra en Hebreos dice que al que nos enseña, le hagamos participante de toda buena dádiva.
A mí me regalaban desodorantes porque estaba en una situación en una prueba económica. Dios me tenía con lo necesario y le doy gracias a Dios. Pues yo valoré muchas cosas en aquel entonces. A veces me regalaron un desodorante. Claro, mi familia, mi padre y mi madre siempre me ayudaron. También, obviamente, con lo necesario, nada más. No para vivir ricamente, ni en abundancia. De hecho, lo que me daban mis padres era lo que me servía para pagar el pasaje, para mantener también un poquito a mi esposa. Tenía esposa, tengo esposa, hijo, hija. Entonces, yo aceptaba, me regalaban unos tenis, me regalaban una blusa. Entonces, no me sentía yo mal, aunque fuera gente pobre. ¿Por qué? Porque esta gente también sabía y tenía el conocimiento de Dios. Entonces, no lleven, porque yo no les he venido a darles oro, ni les he venido a dar plata, para que pongan la confianza. Recuerda que ya vimos, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? No te afanes como hacen los gentiles, qué vas a comer, qué vas a beber, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas Dios las dará por añadidura. Por añadidura. Así que no es necesario que en el Nuevo Testamento se toque diezmo. Es más, aquí hay más que el diezmo. Ahora, la palabra en el Nuevo Testamento toca diezmo, claro, en Hebreos. Y también hay muchas citas bíblicas para concordar en el Nuevo Testamento sobre la obligación que tienen los discípulos de dar a alguien que da su vida todos los días. Otra cita bíblica está en Corintios, donde Dios por medio de Pablo dijo, y no pondrás bozal al buey que trilla. Así lo dice con parábolas, y todavía lo dice Dios por medio de Pablo. ¿Lo dirá Dios por los bueyes y los animales? ¿Acaso tendrá Dios cuidado de ellos? ¿O lo dirá por nosotros? No pondrás bozal al buey que trilla. Bozal es, dale de comer. Bueno, entonces el obrero es digno, pero el buen obrero, hermano, el que lleva una palabra verdadera. Porque también dice la palabra, y lo dijo también Dios por medio de Pablo, que si nosotros venimos a sembrar lo espiritual, es mucho pedir. Lo terrenal no se compara y nunca se va a comparar. Dice en el versículo 11, mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, y usted crea de Dios, hermano, está en la Biblia, mas en cualquier ciudad o aldea donde entren, informaos, ¿quién en ella sea digno? Y posad allí hasta que salgan. Ahora, mas a cualquier ciudad o aldea, que así se llamaban, aldeas o ciudades, donde ustedes entren, infórmense con los demás discípulos, con los que están haciendo la obra, quién sea digno. Porque se junta, hermano, ¿qué cree? Esta familia recibió a Cristo y en ese momento esa familia que recibió a Cristo es digna. Y posad allí hasta que salgan. O sea, alójense ahí, que los hospeden ahí. Y que sea digna, le voy a decir por qué. Porque un verdadero siervo de Dios, escogido por Dios, que Dios lo mande, o Cristo Jesús lo mande, a una casa y que le den hospedaje, es digna por haber aceptado a Cristo de recibir un tesoro grande, porque los que posaban ahí, ¿qué cree que iban a enseñar? Pues la palabra de vida. Posar ahí hasta que salgan, hasta que yo les indique, hasta que dejen una enseñanza. Pero ¿quién es digno? El que se arrepiente, bendito hermano y bendita hermana. Dice, y al entrar en la casa, salúdenla.
el saludo. La paz sea con usted. La gracia y la paz. La paz sea con usted. Y si la casa fuere digna, dice en el versículo 13, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a ustedes. Le explico. Nosotros estamos llenos de riquezas los ministros para poder ir a reconciliar mediante el Evangelio a los que son enemigos de Dios. Porque los que son enemigos de Dios no tienen la amistad con Dios, no tienen la paz, no tienen la reconciliación. Ahora, esa casa, si es digna, si me reciben, si quieren escuchar, si yo les digo, oiga, le vengo a hablar de Dios, con la Biblia, sí, pásele, por favor, vuestra paz vendrá sobre ella. Yo ya tengo paz. Yo ya soy pueblo de Dios, yo ya soy hijo de Dios. A mí ya me perdonó, ya no es mi enemigo, como dice en Efesios 2, que antes estábamos ajenos, en ignorancia, y por naturaleza éramos enemigos de Dios. Ahora, aquí, bendito hermano y bendita hermana, esa paz, mediante su presencia y mediante la palabra, mediante el Evangelio, puedo ir a predicarles para que esa paz que yo tengo también venga sobre esa casa. Recuerde, ustedes son la sal del mundo. Esas familias que están en amargura, que están enfermas, que están con demonios, que están sin Dios, nosotros, la iglesia, tenemos el mandamiento de ser un instrumento por las instrucciones que me dio Cristo para ir a hacer esto, para dar este fruto. Ahora dice, mas si no fuere digna, oiga, le vengo, ay, no moleste, soy católico, no, porque así nos han dicho muchas veces. Vuestra paz se volverá con ustedes. O sea, acepten o no acepten, Dios no se va a enojar conmigo. Yo estoy cumpliendo. Y Dios no va a dejar de salirse, ni de ser mi amigo. Yo voy a seguir teniendo esa reconciliación que me trajo Cristo. Acepten o no acepten. Y la paz, quieran o no quieran, se volverá conmigo. Dice, si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies. Bueno, este versículo, bendito hermano y bendito hermano, pues lo voy a profundizar el día de mañana, porque ya se nos ha ido la hora. Así que yo les mando el abrazo y el beso del ósculo santo. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 25. Hasta mañana, si Dios quiere, y gracias.